Muy buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente en el día domingo, día del Señor, día del descanso, día del encuentro del hombre con su Dios. Queremos hoy con el Evangelio de este domingo 16 de octubre, 29º del tiempo ordinario, poder llegar hasta sus casas y a sus hogares y también a su corazón. Hoy la iglesia nos presenta al evangelista San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez inicuo que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que clama a Él día y noche, y los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará la fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos donde Jesús enseña la oración, la necesidad, la insistencia, dice, orar siempre, sin desfallecer, orar sin cesar, constantemente. Así nos invita el Señor, poniendo este ejemplo. En otro pasaje dirá: si un papá a un hijo, dice, le da un pan cuando se lo pide y no una piedra, dice, siendo malo, dice, con cuánta más razón nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. En ese pasaje nos enseña a pedir el Espíritu Santo. Hoy nos va a enseñar entonces a pedir justicia. Con cuánta más razón les digo que Dios te hará justicia sin tardar. Justicia frente a nuestros enemigos, frente a nuestros adversarios. Son los espíritus del mal, espíritu de la soberbia, espíritu de la pereza, espíritu de la mentira, de la codicia, del egoísmo, espíritu de la indiferencia, espíritu de tantos espíritus que atormentan a la humanidad y a los cristianos también. Solo que los cristianos tenemos donde apoyarnos, nosotros tenemos donde sostenernos. Esta oración que dirá el Catecismo de la Iglesia Católica debería de ser para nosotros como respirar, una oración que sale del corazón. Ya en Medio Oriente existía la oración del corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es la oración del corazón. Quien haga esta oración, dirán entonces en el Medio Oriente, está rezando al Señor, de corazón a corazón, como lo ha pedido nuestra Madre, la Virgen María, en las apariciones de Medjugorje. Dice, orar de corazón a corazón. Así nos invita hoy el Señor, a pedirle de corazón. Que no sea que haya una oración superficial, vana o nada más mecánica, sino con la necesidad. Necesitamos que el Señor nos ayude, necesitamos que el Señor nos haga justicia, necesitamos que el Señor nos defienda, necesitamos sostener con la oración al Santo Padre, a los cardenales, a los obispos, a los presbíteros, sostener a los enfermos, a los necesitados, a los que pasan muchas necesidades. Hemos tenido acontecimientos maravillosos en este mes de octubre. Con cariño despedimos al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Seguirá él su trabajo siempre pastoral, pero sí ha presentado su renuncia. Señor Nuncio Santo Rocco Yangemi también ha terminado su misión en este país. Le deseamos éxito en otras naciones. Y don Monseñor José Osvaldo Escobar, que ha fallecido su madrecita en el cielo. Ayer cumplieron los 9 días, doña María Julia Aguilar. La iglesia siempre en oración. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar. No se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio. Deben repetirlo siempre. No estoy en una subasta, no tengo precio. Soy libre, soy libre.
Enamórense de esa libertad que es la que ofrece Jesús. Palabras del Papa Francisco, numeral 122, de la exhortación apostólica posinodal, Christus Vivit. Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos entonces con Tiempo del Espíritu, en la reflexión de este domingo maravilloso, 29º del tiempo ordinario en el mes de las misiones. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana doctora Carla Duc. Bienvenida, Carlita. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Un gusto siempre poder estar con usted y con todo el público televidente. Bien, tenemos el evangelista San Lucas, donde hoy nos menciona el tema de la oración. Jesús nos va a invitar a insistir, pero al principio dice Jesús, queriéndoles enseñar, dice, Él es el maestro. Un maestro debe enseñar a su discípulo, así como un papá y una mamá le enseña a su hijo a rezar, a comer, a sentarse, a hablar y a relacionarse. A veces Jesús habla con las multitudes, a veces habla con los fariseos, a veces con los publicanos y a veces con los paganos, pero hoy está con sus discípulos para enseñarles estos tesoros y estos misterios que tenemos en la Iglesia Católica. La oración. Entonces dice, les quiere enseñar la necesidad, dice el Evangelio, de orar sin desfallecer. Y propone esta parábola. Un juez inicuo, un juez que no tiene temor a Dios, no se habla del ateísmo en aquel entonces, pero sí un juez que no teme a Dios, tiene en sus manos poder, dominio, las leyes, y este juez dice tampoco respeta a los hombres. Y hay una viuda. Sabemos que en aquellos tiempos las viudas, hasta el día de hoy también, mujeres solas que las han abandonado, sus maridos ya no hay cómo protegerlas, a veces no están los hijos, y en aquel entonces las viudas pues no sabían leer y escribir. Era fácil engañarlas, quitarles sus bienes, su casa. Siempre hay quien se aprovecha de los pobres, de los pequeños y de los desamparados. Nosotros, la Iglesia, cuidamos de ellos, de los pobres, de los desamparados, de las viudas, de los enfermos, de todo necesitado. Es la misión de la Iglesia y del reino de los cielos. Esta viuda entonces grita siempre, insistentemente, hazme justicia de mis adversarios. Y dice el juez que no teme a Dios ni a los hombres, pero por la molestia que le significa para él aquellos gritos, aquel tocar la puerta, que hay insistencia día a día, le hace justicia a la vida. Impresionante, ¿no? El mensaje de Jesús. Impresionante el mensaje de Jesús, siempre como está siempre dispuesto a dejarnos ese mensaje para que nuestro encuentro con Él sea definitivo y profundo, para que nos acerquemos a Él. Y qué enorme invitación nos hace en esta parábola, definitivamente. Como usted lo dice, un tesoro, ¿verdad? Un tesoro que este día estamos todos invitados a tomar ese tesoro y hacerlo nuestro. Poder orar sin desfallecer, es el mensaje de esta parábola. Insistir sin desfallecer. Aunque, según los santos y también nuestra Iglesia, orar debería de ser lo más normal para un cristiano. O sea, para un cristiano tendría que ser normal la oración, tendría que ser su manera, como respiramos, tendrían los cristianos entonces que rezar. Esta intimidad con el Padre, la intimidad con la Virgen María, presentándole siempre, claro, acción de gracias. La oración tiene dos partes. La primera parte es la acción de gracias por lo que hemos recibido. Y luego la petición, pedirle siempre al Señor porque hay alguna necesidad, tanto personal, familiar, de la comunidad, como por el mundo entero, como nos lo ha pedido también Jesús de la Divina Misericordia en su oración, orando siempre por el mundo entero, las necesidades que hay, porque rezamos, Carlita, no solo por nosotros, sino porque sabemos que también los paganos, los gentiles, sufren, pasan enfermedades, angustias, sufrimientos, y no hay quien nos ayude, y ellos mismos no tienen dónde apoyarse, porque nosotros nos apoyamos en el Señor, y la oración un pilar fuerte para el cristiano. Así es, la fuerza que tiene la oración, y definitivamente, como usted lo estaba explicando, esta oración, así como nosotros, mientras más platicamos con una persona, más la llegamos a conocer, más nos unimos a ella, o así también, por ejemplo, cuando una persona es ese novio, primero cuando se empieza a platicar, a conversar, a hacerse amigo, comienza una atracción, comienza el cariño y el amor que va creciendo. Si nosotros no oramos, no nos seguimos enamorando del Señor. Una forma, cuando oramos,
A mí me encanta porque cuando oramos y le permitimos a Él también que hable en la oración, nos acercamos y nos vamos haciendo más amigos de Él. Lo vamos amando. Nadie puede amar a quien no conoce. Y en la oración es ese momento en el que, como usted bien lo decía, a mí desde hace muchísimos años, yo tengo mi como forma de orar, tengo una oración, yo primero doy gracias siempre, luego pido perdón a Dios por todas las cosas en las que le he fallado, por todos los pecados que cometo, por todas las cosas que uno puede hacer en su tibieza, en su debilidad, en su pecado. Luego le digo, Señor, ven con tu Santo Espíritu, lléname, Padre. Le pido al Espíritu Santo que anide en mí para que me cambie, para que me transforme. Y luego hago ya mi oración de petición. Yo creo que independientemente la forma que cada uno haya aprendido, porque en la vida, claro, ustedes como sacerdotes tienen una muy especial, ¿verdad? Pero nosotros como laicos, pues mientras más busquemos esa forma que nos hace unirnos y llegar a Él, es tener ese tesoro. Sí. Y como usted dice, debería ser desde que amanecemos. Yo desde hace ya un par de años le he pedido, porque siempre la gracia para orar viene del Señor. Muchas veces creemos que esa intención es nuestra, pero hay algo que un sacerdote me dijo hace un tiempo: mientras tú menos deseos de orar tengas, es que más lejos de Dios estés. ¿Y por qué? Porque entonces nosotros estamos alejando a Dios de nosotros y al orar lo acercamos. Entonces Él nos da esa gracia. El mundo, como lo hemos hablado otras veces, hace tanto ruido y por la comodidad, etcétera, nos hace que nos alejemos. Entonces, pues, ¿qué más que acercarnos cada día en la oración desde que amanecemos? Queremos acercarnos al Señor, orar sin cesar. Era San Pablo. Unos misioneros una vez también en una zona de Rusia pasaron diciendo esto de parte de San Pablo: orar sin cesar. Y había un profesor ahí, su libro que se llama El Peregrino Ruso, que dijo él: ¿cómo es posible orar sin cesar? Y se encontró un director espiritual en una peregrinación que le enseñó la oración del corazón. O sea, no es la oración de los pulmones, ni de la mente, ni del hígado, ni de los riñones. La oración del corazón, poder orar de corazón a corazón, como dice la Virgen en Medjugorje, de corazón dice a corazón. Y le enseñó la oración del corazón. En el Medio Oriente se escucha esta oración: Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. La oración del corazón. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Después de eso fuimos a la Gran Vía con mi abuela, y pasamos ahí por la Gran Vía, vimos lo que es la rifa, lo que es la camioneta, y le comenté a mi abuela que estaba muy bonita. Ya nos acercamos y la verdad ya le dije yo que pusiéramos mitad cada uno en el dinero, 60 y 60, y así fue. Al final, desde un principio yo le dije que yo iba a ser el ganador. Fui bastante positivo, como siempre en mi vida, y gracias a Dios me la gané. Dios me bendijo, y pues espero que sigamos colaborando con Lumen 2000. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos en Centro Comercial Galerías, Multiplaza y La Gran Vía, o llamando al teléfono 2260-1686, o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de noviembre. Con tu ayuda, formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. La oración del corazón en Medio Oriente, conocida así: Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. En Occidente no tenemos esa enseñanza.
Por lo tanto, en el Evangelio, cuando Jesús va pasando un día por Jericó y hay un ciego ahí que escucha que va pasando Jesús, el ciego lo primero que hace es gritar: Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. Una de las catequesis más antiguas de la iglesia primitiva. Y Jesús se detiene porque oye que este ciego está utilizando la oración del corazón y está hablando al corazón de Jesús. Nuestra hermana Carla ha estado en Medjugorje y una de las revelaciones de la Virgen es hacer la oración del corazón. Sí, la Virgen en Medjugorje nos invita, así como este Evangelio, a esa oración sin cesar, ¿verdad? A esa oración del corazón, a esa oración de corazón a corazón, de un arrepentimiento profundo, con un amor profundo y con también la humildad que se necesita, orar de corazón, hacerlo con las fuerzas, ¿verdad? Hacerlo con el arrepentimiento, hacerlo con el amor profundo, hacerlo con la conversión, de corazón a corazón, como usted lo dice, Padre, en sí es una manera muy profunda. Esa oración que Jesús, que Dios nos escuche, que lo haga volver a vernos, así como a este ciego, ¿verdad? Esa oración que al hablarla, al decirla, al pensarla, al sentirla, el Señor vuelva a vernos. Esa oración es la que nos invita a la Virgen también en Medjugorje, a hacerlo de corazón a corazón. En otro pasaje Jesús dirá, si un padre le da a su hijo, dice, un pan, en vez si le pide el hijo un pan, dice, no le da una piedra, sino que le da un pan. Si vosotros siendo malos das cosas buenas a tus hijos, dice, con cuánta más razón el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. En ese momento Jesús enseña que hay que pedir el Espíritu Santo. En este Evangelio Jesús dirá que si así piensa el juez injusto, dice, con cuánta más razón Dios no hará justicia a sus elegidos. Yo les digo que les hará justicia sin cesar. Hacer justicia frente a nuestros adversarios, frente a nuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de los cristianos? El espíritu del mal que viven en el mundo tenebroso. Nuestra lucha, dirá San Pablo, no es contra la carne ni la sangre, o sea, no es contra una persona, sino contra los espíritus que nos quieren atormentar. Espíritu de la soberbia, espíritu del egoísmo, espíritu de la mentira, espíritu de la codicia, espíritu de la impureza, espíritu de tantos espíritus que hacen tantísimo daño a nuestra humanidad. Y los cristianos somos salvados por el milagro de Cristo en la cruz, que se ha donado y nos ha perdonado y nos ha purificado y nos da su Espíritu Santo. Hoy nos enseña en este Evangelio que hay que pedir justicia contra nuestros adversarios. Y sobre todo eso tan importante que es no rendirnos en la oración, porque muchas veces queremos también que en la oración las cosas se hagan como queremos, en el tiempo que queremos, cuando queremos, o la respuesta. Y el Señor también, a través de la oración, nos hace pues cultivar nuestra fe, nos hace cultivar las virtudes. Y qué importante es este Evangelio de ahora, esta parábola que nos recuerda que seamos insistentes en la oración. A mí estarlo escuchando me ha servido mucho, porque uno muchas veces tiene desgano cuando empieza a orar. Y no debemos de tener ese desgano, o las cosas que nos están dando en el tiempo en que nosotros pensamos. Siempre Dios sabe más. Pero Él nos invita este domingo a orar con el corazón y a orar de una forma insistente. Quizás, Padre, hacerle extensivos a todos que si están teniendo alguna intención, alguna petición en estos días, pues que lo hagan insistentemente, ¿verdad? O sea, que pongamos en práctica, que lo pongamos en práctica. El Evangelio es clarísimo, como dice Carlita. Esta mujer sabe que ese juez no le va a hacer justicia. Es un juez inicuo, es malo. Pero ella persiste y no se rinde, sigue y sigue, porque es el único que le podría hacer justicia. De ahí nadie más. Y a pesar de que es un juez malo, ella insiste, 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 hasta que no lo hace por caridad ni por convencimiento, sino por aquella molestia, dice. Con cuánta más razón nuestro Padre Celestial, que es un juez bueno, juez misericordioso, un juez compasivo,
que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Con cuánta más razón nosotros tener esta intimidad con el Padre. Cristo nos quiere enseñar esta intimidad. Cristo tiene esta intimidad con el Padre. Impresionante que otros evangelios dice que después de una jornada del día Jesús se retiraba a un lugar solitario a rezar, o sea, a hablar. Por eso los cristianos, orar tendría que ser como respirar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Santa Teresita de Lisieux también decía, nada más hermoso que la oración, porque tocamos el corazón de Dios y basta a veces una mirada al cielo, decía ella. Y así muchos santos y la patrística nos enseñarán el camino de la oración. Después de la oración, Carlita, podemos pasar a la acción, orando y trabajando, ¿no? Así es. María orando y Marta trabajando. Después de la oración podemos pasar entonces a la acción. Ya la jornada de un día, después de haber iniciado con la oración, es más ligera. Vamos confiando en el Señor, descansamos en que cada día se pueda hacer su santa voluntad. Así es, así que qué mejor que entonces tomar este evangelio y ponerlo en práctica y tener esa oración insistente, que lo que hará es unirnos más a Dios y que lo amemos más. Así que independientemente se dé lo que estemos pidiendo o no, el amor siempre va a crecer. La oración de corazón a corazón. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es el que se identifica con toda la palabra que sale de la boca de Dios y la pone en práctica. El corazón limpio es sincero con Dios y con los hombres. Ver a Dios es deseo y esperanza suprema. Bien, queridos hermanos, para terminar el Evangelio, dice Jesús, yo les digo que les hará justicia sin tardar. Nos dará su Espíritu Santo, nos dará su fuerza, su amor, su protección, los ángeles custodios que están también para defendernos del espíritu del mal, del maligno. Y si un cristiano cae, se vuelve a levantar, porque tenemos, dice San Juan, un abogado que nos puede defender siempre, no una vez ni dos, siempre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará la fe sobre la tierra? La fe, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, el amor a Dios, a la Santísima Trinidad, a la Virgen, se debe transmitir de generación en generación. Dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 4, se lo enseñarás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan de camino, cuando vayan de viaje, en todo lugar. Transmitir la fe, hermana, a la siguiente generación. Por eso tenemos como madres, como padres o como profesores, bueno, usted como sacerdote, ¿verdad? Pero cada uno tiene esa misión de transmitir ese amor de Dios, pues de seguir transmitiéndolo a las generaciones, a quienes nos rodean, ¿verdad? Para que el Señor en su venida, cuando regrese, pueda encontrar también la fe entre todos nosotros. Es un reto muy importante y una misión muy importante para todos, seguir transmitiendo esa fe. Al principio del programa decía Carlita la oración de los sacerdotes, de la vida religiosa y de los consagrados. Se llama incluso liturgia de las horas. Rezamos en la madrugada el oficio, en la mañanita los laudes. A las 9 de la mañana se puede rezar una hora intermedia que se llama tercia. Al mediodía la hora sexta, a las 3 de la tarde la hora nona y a las 6 de la tarde en adelante las vísperas y las completas. Toda una liturgia de las horas en los monasterios, en el convento, los sacerdotes, los seminaristas. El Concilio Vaticano II, Carlita, ha pedido que enseñemos la liturgia de las horas a los laicos. Hay comunidades y grupos que ya comienzan a rezar poco a poco los laudes por la mañana y por la tarde las vísperas, que se llama. Pero también están nuestras oraciones de devoción, el Santo Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, que por cierto hoy es fiesta de Santa Margarita de Alacoque, que se le aparece Jesús, de Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole como siempre la oración. Podamos nosotros orar, como dice el Evangelio, sin desfallecer, dice Jesús. Y este mes también, el mes del Santo Rosario, ¿verdad? Que es importante, que es una oración que aunque nos parezca repetitiva, tiene una fuerza, tiene un poder, y a medida uno la va haciendo, uno se da cuenta del amor y de todo, o sea, en cada misterio lo que vamos es haciendo prácticamente toda la vida de Jesús.
Es una oración, el Santo Rosario es tan cristocéntrico porque es ir diciendo, María nos lleva siempre a Jesús, María nunca nos lleva a María. En su humildad, en su amor por su Hijo, por el Padre, María nos lleva a Jesús. Y esta oración del Santo Rosario es una oración tan profunda y vamos hablando siempre de la vida de Jesús. Y es una oración realmente que libera, que sana, que transforma. Así que sigamos haciendo este Santo Rosario en este mes y también compartamos a otros para que lo hagan. Invitemos, hagamos ese cafecito con las amigas y hagamos el rosario. El próximo sábado, San Juan Pablo II, una memoria dedicada a este santo, decía él que era su oración preferida, el Santo Rosario. Como dice la hermana Carlita, una oración repetitiva, se llama oración litánica, donde vamos repitiendo, y de ahí nos han copiado, Carlita, todos los medios de comunicación, que le llamamos hoy propaganda, ¿no? Que ellos van repitiendo para convencernos, ¿no? En nuestra época decían la chispa de la vida y todos sabíamos qué producto teníamos que comprar. Entonces nosotros la oración para llegar al corazón, porque a veces dirá en otro evangelio Jesús, no sabemos pedir, a veces no sabemos pedir al Señor. Entonces la Iglesia nos enseña los caminos de la oración, cómo pedir al Señor. La Virgen María, el Santo Rosario, un arma poderosa para vencer el mal. Le preguntó un cardenal a San Juan Pablo II, Santo Padre, ¿ha visto cómo ha crecido el mal en el mundo? Dice, ¿cómo podemos vencerlo? Y el Papa sacó de su bolsillo el rosario y dijo, con esta arma, dijo. Otro Papa hará una viva muy bonita, la Virgen del Rosario, dirá que las cuentas del rosario son como balas de artillería, que hasta el infierno tiembla cuando digo Ave María. Y esto es verdad. Sabemos que el infierno tiembla cuando rezamos Santo Rosario. Una oración de piedad, de corazón, de amor. Poderla hacer también con amor. Se puede desvirtuar, Carlita, la oración. Hacer aquello mecánico, simple, superficial como los fariseos. Hacerla de corazón a corazón. Así es, Padre. Que es una oración tan hermosa. Yo en una época estuve mal de salud y les digo en mi testimonio, yo hacía ese rosario, lo hacía de rodillas y terminaba el rosario y me sentía de verdad plena de salud. Tiene un poder, pero hay que amarlo, hay que hacerlo de corazón. De corazón a corazón. Poco también uno de los acólitos que tenemos en la misa de San Juan Bautista se curó de la hipertensión con el rosario. Pidamos a la Virgen María y a Jesús sin desfallecer. Hemos llegado al final, Carlita. Gracias por estar con nosotros en este domingo. Gracias a usted, Padre, siempre. Que Dios los bendiga a todos. Desearles a todos un feliz domingo, buen provecho a los que están desayunando y les impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos. Bendiciones.